aquí en La Mañana. Bueno, estamos siendo las 8:33, de verdad estamos muy adentrados en esta entrevista y queremos agradecer porque ella, con todo el cariño, con esa lealtad que le tiene a La Mañana de cada día y con ese compromiso hacia los televidentes, nuestra doctora de cabecera, la doctora Isabel Nel, nos acompaña en el programa para poder hablar de estas nuevas variantes del COVID-19 y la situación que se está dando con los contagios masivos, evidentemente, en esta etapa de enero, plena etapa de vacaciones, plena etapa de reencuentros familiares. Y una situación de la que queremos hablar justamente, por eso con Pau ya estamos con la doctora. Doctora, bienvenida, qué gustazo tenerte. Bueno, y hoy ya les presenté a ustedes porque se están viendo por primera vez. Es lindo poder charlar y aprender por sobre todas las cosas. ¿Cómo estás, doctora? Buenos días, Chiche, Paola, todo el equipo de La Mañana cada día. Realmente un placer estar nuevamente con ustedes para charlar sobre este tema. Bueno, nuevas variantes, una vez más. Ahora una que proviene de Francia, una situación que está poniendo en alerta a todo el país. Cuando nos estamos empezando a acostumbrar con Omicron, apareció una nueva y es una etapa que pone, bueno, más que nada a otros países del mundo en una situación bastante delicada. Claro, y sabemos que lo que ocurre en otros países luego se replica también en nuestro continente con un poco más de retraso. Pero importante recabar y mencionar, Chiche, el tema del aumento exponencial y sostenido que estamos teniendo de casos actualmente. Si bien son de baja gravedad, pero son muchos pacientes en simultáneo los que se están infectando. Y de ahí la importancia de poder hacer un diagnóstico precoz y de aislar inmediatamente a los pacientes, ¿sí? Estamos viendo que los pacientes requieren un diagnóstico inmediato, rápido y precoz para poder determinar qué tipo de tratamiento requieren y evitar. Claro, estamos teniendo pacientes que vienen del exterior, que vienen ya contagiados y eso contagia a todo el entorno. Estamos viendo que el 154 está colapsado, estamos viendo largas filas en los laboratorios nuevamente, cosa que veíamos muchos meses atrás. Y surge también el uso de una herramienta muy importante como es el testeo rápido, ¿verdad? Que ahora ya se vende. Sí, en la farmacia están a full. 80.000 un promedio de precio, ¿verdad? Para la gente maneje los números. Pero eso es efectivo, doctora. O sea, ¿en qué sentido ayuda? Tiene una elevada efectividad por encima del 95% para detectar casos de pacientes que inician cuadros sintomáticos, incluso los asintomáticos. Eso te iba a preguntar. Claro. O sea, igual si vos no tenés síntomas, pero tuviste algún contacto, vos para sacarte la duda ya podés ir a la farmacia y comprar el test y va a ser efectivo. Precisamente en otros países se está utilizando como elemento de primera línea para que el paciente pueda realizarse su autotesteo. Por supuesto, siempre con la orientación del médico. Obviamente, siempre no va a superar a lo que es el PCR. El PCR y el test de antígeno laboratorial es una herramienta, es fundamental, es un gol estándar, pero esto nos permite un diagnóstico precoz y poder aislar inmediatamente al paciente y determinar si necesita algún tipo de tratamiento. Pero si doy positivo en el autotesteo, ¿verdad? Sí. ¿Eso es nasal? ¿Es por la saliva? ¿Cómo es? Hoy en día hay dos tipos de test. El test de flujo lateral que se utiliza en Europa, en otros países, y el test de saliva que tenemos nosotros en nuestro entorno a nivel local, que hasta el día de ayer al mediodía estaban comercializando y luego creo que hubo una suspensión. Ojalá que rápidamente pueda... ¿Por falta de stock? No, es por una decisión del ministerio. regulatoria, por el hecho de que se estaba llevando masivamente y tengo entendido que hubo una cuestión con el tema de laboratorios. Limitaron un poquito. Pero ojalá que puedan reincorporarse porque tenemos pacientes que no son candidatos para lo hisopado. Están los niños, ustedes saben que esto es bastante agresivo, el tema del hisopado. Están pacientes postoperados de cirugías nasales, pacientes que tienen con frecuencia epistaxis o sangrado nasal o los pacientes anticoagulados. En todo ese grupo de pacientes también uno tiene que pensar. Si vos tenés adenoides o cosas así, ¿también te afecta el hisopado? Si uno tiene adenoide o tiene algún problema en las fosas nasales, puede tener un cuadro más obstructivo respiratorio, pero puede también tener fragilidad capilar. Estos son esos pacientes que uno le toca la nariz y sangra. Entonces, tenemos un grupo de personas que requieren una opción, una alternativa diagnóstica. Si esto da positivo, el que yo compro de la farmacia, ahí tengo que recurrir a un laboratorio para hacerme, ¿es el siguiente paso? Obviamente. ¿O directamente ya tomo las medidas nomás yo al tener en eso positivo? Lo primero que puedes hacer es ya aislarte, porque lo más probable es que si dio positivo y estás con síntomas, sea realmente positivo. ¿Sí? O sea, podemos separar las ovejas de las cabras. O sea, tenemos un paciente con síntomas, ese paciente ya tiene que iniciar un tratamiento y comunicarse con el médico tratante. Obviamente, esto no se hace solo. Se requiere un acompañamiento del médico de cabecera
para que le va a orientar. Bueno, el cada siguiente persona paso es diferente. obvio, es hacer un laboratorio, es hacer una placa de tórax, es hacer, digamos, repetir un PCR, hacer un test más específico, ¿sí? De ahí la importancia, es una herramienta bastante útil de diagnóstico y así como vamos al ritmo, digamos, en crecimiento que nos expansivo, trajo esta nueva cepa también, ¿verdad? es una herramienta diagnóstica que no podemos nosotros no tenerlo en Hay que comprarlo como si fuese un botiquín, tenerlo ahí a mano por las dudas. Claro, tenemos situaciones en las que un paciente se hizo un PCR y resulta que le dio negativo y ese mismo día o 2 días después resulta que comienzan los síntomas. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Sí, la idea es poder darle al paciente toda la herramienta y la libertad de poder tener opciones para su diagnóstico precoz. Doctora, también fuera de aire ya estábamos hablando de esto, ¿verdad? De cuál es la diferencia del Omicron, ¿verdad? O Flurona, que bueno, son las nuevas cepas también, y otras que se están viniendo, que ya están saliendo a flote, ¿verdad? Pero decíamos de esta que no da neumonía. Claro, ¿verdad? una de las características del Omicron es que es mucho más leve en cuanto a la sintomatología, tiene más afinidad para los bronquios, da una picazón de garganta, da rinorrea, dolor de cabeza, dolores musculares, debilidad generalizada, pero no da esa neumonía que nosotros veíamos en los primeros casos de meses atrás. Sí. Generalmente esa es una ventaja, lo vemos un poco más debilitado al virus en potencia, pero sí con elevada contagiosidad. Por eso estamos viendo que pacientes caen como ficha de dominó, todos en simultáneo en un mismo grupo familiar o en un mismo grupo laboral. Y ahí, por ejemplo, esta herramienta, el test rápido, se utilizan en otros países en ambientes escolares, en ambientes empresariales, ¿sí? En reuniones grandes, en reuniones masivas, como con un pase para que el paciente pueda acudir, la persona pueda acudir a esos eventos. El tema del aislamiento, vi ayer lo estaba comentando en radio, cambió también. O sea, de 10 días ahora están queriendo pasar a 3. O sea, reducir un poquitito el tema del aislamiento en sí. Sí, o sea, estamos hablando de una diferencia interesante. Todo esto como consecuencia de lo que usted decía. Claro. Porque masivamente en el espacio laboral la gente se está ausentando. Hay empresas acá en nuestro país que volvió al home office. Sí. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo radio en nuestras casas de vuelta con Paola. Sí. Entonces, es como que se están empezando a tomar medidas por los contagios demasiado masivos. O sea, cae uno dentro de un trabajo y empiezan a caer como dominó el resto. Claro, en una burbuja estamos viendo varias personas en simultáneo que están cayendo. Eso es por el elevado nivel de contagiosidad, ¿verdad? Por un lado, está bueno poder detectar a esa persona infectada porque en un entorno laboral obviamente puede ser causa de ausentismo masivo. Entonces, esa es la preocupación. De ahí la importancia de poder detectar precozmente y para que no afecte la economía. Pero acá en nuestro país se sigue manteniendo el tema del aislamiento de 10 días, doctora. ¿Cuál es el tiempo límite de aislamiento? Nosotros, particularmente en la práctica diaria, estamos manteniendo el tema de 10 días. 10 días. Sí, estamos manteniendo justamente por el hecho de que si yo tengo un paciente positivo, no quiero que vaya a contagiar en su entorno laboral o los mismos patrones de las empresas están queriendo mantener los 10 días para evitar más caídas en su personal. Bien, importante porque hay cifras que se ven en otros lugares que están cambiando y uno dice, no voy a pasar esto, no, hay que mantener lo que se establece acá en Paraguay. Claro. 10 días. Doctora, y también se hablaba en un momento, bueno, tantas cosas se dijeron, ¿verdad? También se le vio como una salvación, como una vacuna masiva prácticamente, el hecho de ser infectado con Omicron, ¿verdad? Otros que decían, no, yo ya tuve y esta vez si me va a dar muy leve. ¿Qué podemos decir sobre esto? Claro, si vamos a comparar, Paola, la situación que teníamos meses atrás, donde te infectabas y te ibas con una neumonía severa que duraba 14 días, hoy en día estamos en una situación mucho más favorable, porque los cuadros son mucho más leves, son menos incapacitantes del paciente, sí requiere un poco de atención, de cuidado rápido, pero hay tratamiento para evitar, digamos, que se prolonguen los días de infección, pero es mucho más leve. O sea, vamos a tener más rápidamente una situación de inmunidad de rebaño con este virus, ¿sí? Ojalá se dé. Ahora, la nueva variante que se está hablando, ¿verdad? La que está en Francia, justamente, se habla que es mucho más contagiosa. Ojalá que no lleguemos a tener en Paraguay, pero sí. Nosotros vamos a tener que vacunarnos siempre ya. O sea, en el sentido de lo que es el COVID-19 de manera anual, ya creo que vamos a tener que estar manteniendo las vacunas, ¿verdad? O eso con 3 dosis o con una, ¿verdad? O sea, es muy temprano decirlo. Incluso ¿verdad? ayer expertos estaban mencionando que se va a recomendar solamente a pacientes con factores de riesgo. Se está hablando incluso ya de eso y no una necesidad de cada 6 meses. Eso es algo que el día de ayer justamente un experto estuvo mencionando,
pero eso lo vamos a saber en el tiempo únicamente, Chiche. Jugamos el anticipo si decimos que es la última etapa del COVID-19. Sí, podría ser una fase más debilitada y probablemente estamos saliendo en este 2022 de esto. También se hablaba de niños a partir de 5 años ya querer empezar a vacunar, ¿verdad? Coronavac que están poniendo en otros países ya. En Uruguay, o sea, las vacunas chinas. Dicen que es más efectiva. La Covaxin tengo entendido que fue aprobada en nuestro país para niños. Sí. De 5 años para arriba, sí. Lo importante es que la gente vaya a vacunarse, ¿verdad? Sí. Que aproveche, que sea para la primera, segunda o tercera dosis, que puedan asistir, porque los resultados, bueno, lastimosamente los fallecidos ayer, nuevamente todos ellos, porque no fueron vacunados. Tal cual. Y es importante también es poder hacer un diagnóstico precoz y que las personas tengan la posibilidad de poder hacer, si hace falta, su autotesteo, acudir siempre a un médico. Las orientaciones son importantes, especialmente en la fase inicial de la enfermedad. Doctora, te queremos agradecer por venir, por estar con nosotros. Gracias. Sos de suma importancia. Vos sabés que sos un pilar importantísimo dentro de la mañana de cada día en esta estructura, porque es muy necesario tener una voz oficial y es una doctora que está muy ayornada a los sucesos que se están dando no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Totalmente, y que nos aclare todas las dudas que todos creo que tenemos con las informaciones que van, que vienen, cosas que nos llegan, ¿verdad? Bueno, acá tenemos la palabra de nuestra doctora, ¿verdad? Y que nos da la precisa para empezar a cuidarnos y salir de esto lo más pronto posible. Sigan en las redes sociales a la doctora Isabel Nel y tengan sí o sí, y yo creo que muchos adoptaron otra vez el hábito de tener un médico de cabecera. Una persona de confianza en la familia, doctora. Claro que conozco. Es importante para orientar. Sí, doctora, Gracias, doctora. Un placer. Y un feliz año también. Gracias, igualmente. Que estamos en esta primera semanita del 2022. Gracias, doctora Isabel Nel, con nosotros en la mañana de cada día. Bueno, vamos a Rubén Darío Comercial. Está Rubén Darío, tenemos un enlace. Vamos rápidamente a nuestro gran...